con dique de material de préstamo, hemos visto recrecimientos donde se utiliza el propio relave, como las presas de relaves de arena. Hemos visto relaves filtrados y esquemas de codisposición donde se utiliza una mezcla de relave filtrado con desmonte o también podría ser algún tipo de material de préstamo. Y después comenzamos a ver ya temas de depósitos de desmonte. Y ahora estamos finalizando con la parte de los pads de lixiviación, que la semana pasada había hecho hincapié de que a diferencia de depósitos de relave y de desmonte, que son básicamente residuos mineros, donde desechamos pues lo que ha sobrado del proceso de la minería, el pad es como si fuera un equipo, es un activo de la minería, de, de la unidad minera y tiene una eficiencia. Y de esa eficiencia va a depender mucho la utilidad y pues cuánto es el margen de ganancia que pueda tener la mina, porque este es un sistema mediante el cual se extraen los minerales, es decir, lo que apilamos aquí no son residuos mineros, no son relaves contaminantes que tenemos que simplemente desechar y buscar la forma segura de hacerlo por regulación, por proteger el medio ambiente, o igual que los desmontes, sino aquí lo que estamos haciendo es buscar una forma óptima en la cual podemos pues retirar el mineral, sobre todo pues en casos que vimos, en casos donde el mineral tenía mineral u ore, o también algunos minerales pues no metálicos como el uranio, por ejemplo. Entonces, teníamos que verlo desde ese punto de vista de que había una eficiencia y esta eficiencia pues tenía que ver con la cantidad de finos, con el sistema de revestimiento, con el sistema de regado y con varios otros aspectos que vimos en los criterios de diseño. Entonces, a diferencia de las presas de relaves y de las desmonteras, este pad de lixiviación se debe tratar pues de una manera diferente. Es como que están operándolo. Así se opera un depósito de relaves también, con la idea pues de almacenar relaves y de que siempre haya cantidad o suficiente volumen para que la operación no pare, pero en este caso se opera para que la operación pues pueda obtener la mayor cantidad de minerales y esto pueda convertirse en después ganancias. Y eso es una diferencia importante. Ahora, cuando fuimos a ver el funcionamiento, notamos que esto se basaba en que los minerales, o en este caso el ore, que podría ser simplemente mineral run of mine, o se podía también pues chancar y reducir su tamaño, se apilaba en pilas, de ahí viene el nombre pilas de lixiviación, diferentes pilas, y se generaba un sistema de regado, una solución lixiviante, que podía ser cianuro o algún tipo de ácido, tal que sea tan poderoso que a los minerales metálicos los disuelva y luego en la base había un sistema de revestimiento que era impermeable y entonces impedía que el flujo o la percolación de de esta infiltración, podemos decir, o percolación del lixiviante ya con el mineral disuelto, pues pueda uno penetrar al terreno natural afectando al medio ambiente y dos perdiendo mineral, lo que afectaría la utilidad económica. Entonces el sistema de revestimiento era importante porque permitía de que la solución lixiviada
Bueno, lixiviación pues no era más que una forma técnica de decir disolución. Y entonces esos minerales disueltos podían ser capturados por un sistema de drenaje en la base que tenía pues forma de espina de pescado, con colectores principales, con unos ramales, y estos se colectaban con una cierta pendiente hacia una poza o hacia canales que estaban en los perímetros, y estos después llevan ya para unos procesos metalúrgicos donde ya se podía realizar lo que eran el tema de cómo volver lo que era una solución de mineral, devolverle su antiguo estado de mineral y ver cómo recuperar la solución lixiviante también. Ese era más o menos pues todo el ciclo de así como se recuperaba el agua en los proyectos de minería, de relaves, de desmonte, se trata de recuperar el agua, acá se trata de recuperar la solución lixiviante, que podía ser, vimos, por riego, podía ser por goteo, podía ser un mix de ambos. También vimos que podía haber pads de lixiviación denominados dinámicos. Lo usual es que un pad de lixiviación pues determine de lixiviar, es decir, que todos los minerales que tengamos, o la gran mayoría, sean lixiviados y ya el mineral se quede pues como que ya no sea mineral, sea simplemente un material sin valor, lo que llamamos un ripio, y se convertiría en un botadero de ripios. Y a eso pues le damos una ingeniería de cierre. Pero vimos un video de, por ejemplo, una unidad minera en Chile, que este botadero de ripios no lo consideraba ya como un material en el cual no había minerales, sino que a través de un sistema más complejo y de fajas, lo transportaba hacia otra zona donde nuevamente le aplicaba una solución lixiviante para seguir sacándole todo el mineral, y en la zona donde ellos ya habían retirado el PAT colocaban nuevas pilas de lixiviación. De esa manera, y de esa manera se evitaban pues tener que nuevamente que hacer preparación de la cimentación, canales, todo lo que tiene que ver con drenaje, y era una forma más dinámica, como dice su nombre, de recuperar el mineral. Entonces, los pads dinámicos hay que evaluarlos cuando son convenientes, cuando no, pero son una alternativa, por ejemplo, que genera más eficiencia, que se usa bastante en Chile. Y también vale la pena acotar de que los pads de lixiviación pueden ser pues muy altos, pueden llegar a medir 300 metros tranquilamente. También pues normalmente se suelen construir en zonas planas, pero hay casos, muchos casos, en los que se construyen en zonas en pendiente. Vimos imágenes en 3D en cómo se construían pues en geografías, topografías que eran pues bastante agrestes, donde era un reto geotécnico porque al tener nosotros el sistema de revestimiento era, habíamos visto, nuestro pad, este es el liner, si bien funciona para nuestros objetivos de recuperar mineral, desde el punto de vista geotécnico es un problema porque nos genera un plano de falla, una zona débil por la cual podría ocurrir una falla en bloque, y si esto le aumentamos su pendiente, pues va a ser mucho más difícil poder asegurar la estabilidad de un sistema de este tipo con falla en bloque y que tenga un liner. Pero se puede hacer. Hay pads, por ejemplo, en Panamá, como dije, estoy involucrado en un proyecto donde en Panamá pues no hay zonas planas, todo es bastante agreste. En la zona donde se quería colocar el pad y se tuvo que hacer un pad pues inclinado,
y se vio pues la alternativa con contrafuertes y ese contrafuerte a la vez iba a ser un botadero. Se puede hacer alternativas de ingeniería. Es decir, la otra cosa interesante que vimos y que vale la pena recordar es de que nuestra hipótesis sobre la deformación plana, que solemos utilizar creo que excesivamente para representar una presa en condiciones tridimensionales en un plano a condiciones bidimensionales. Y eso se da porque una dimensión es mucho más larga que la otra dimensión. Pero en paths de lixiviación esto a veces no se cumple, sino que vimos que puede ser muy irregular la forma en la cual se hacen los recrecimientos. Entonces ahí teníamos que tener un poco de cuidado de que nuestro criterio de deformación plana podría no estar cumpliéndose y había que ver si estamos del lado conservador o no. Por eso es que estos pads suelen ser evaluados con análisis de estabilidad pues en 3 dimensiones, por ejemplo. Y, y bueno, otro tópico importante aquí, como justo hablamos de sistemas de revestimiento y vamos a profundizarlo hoy, son los geosintéticos. Necesitamos tener un conocimiento importante de los geosintéticos en cuanto a sus propiedades, en cuanto a su caracterización, en cuanto a cómo es que vamos a ver su calidad en campo, porque de esa manera podemos asegurar que en verdad vamos a tener una capa en la cual no vamos a tener infiltraciones, que es justamente nuestro objetivo. Así que hoy vamos a profundizar también un poco en geosintéticos, ver cuáles son sus propiedades, así como en suelos tenemos pues su granulometría, su peso específico, su gravedad específica de sólidos, su proctor, su densidad máxima, mínima, sus límites de Atterberg, que nos permiten entender qué tipo de suelo es. Los geosintéticos también tienen sus propiedades mecánicas, físicas, hidráulicas, que nos permiten reconocer pues qué tipo de geosintético es con el que estamos lidiando. Geosintético, por ejemplo, geotextil tejido, no tejido, geomembrana pesada, geomembrana ligera, cuánto es su resistencia a la tensión, cómo es que los podemos unir o coser. En campos es algo importante porque son zonas de debilidad. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy y terminaremos con los análisis geotécnicos para una parte de exhibición que tiene mucho que ver con la parte sísmica, porque estamos en un país sísmico, entonces tenemos que evaluar los posibles desplazamientos sísmicos y el desempeño sísmico en general que pueda tener un par de lixiviación, porque si tiene, digamos, un desplazamiento excesivo podría generar daños en el sistema de revestimiento. Y hemos visto en unas clases que fotografías de daños por licuación lifts de pads de lixiviación. El lore licuó, se generaron asentamientos, eso puede ocurrir también. Entonces, dicho esto, podemos comenzar. El sistema de revestimiento habíamos visto que era un sistema de composición simple o podía haber un sistema de revestimiento de composición compuesta. Este vamos a verlo como ejemplo. Este es el mineral o el ore. Tenemos un sobre revestimiento, un overliner, que es mineral chancado. Puede ser el mismo mineral, solo que un poco más fino, o puede ser grava. La idea es que proteja al, al sistema de revestimiento del mineral, que el mineral puede ser run of mine, y si es run of mine, puede ser un mineral pues bastante grande y anguloso, que podría hacerle daño
a los geosintéticos. Entonces, este material sobre revestimientos justo sirve como protección. Entonces, tenemos un revestimiento superior e inferior y una capa de filtración al medio. Es un diseño que puede ser una capa de grava o puede ser un geonet también. Luego viene una capa impermeable. Este era lo que hablábamos de las canteras de baja permeabilidad que buscamos, las canteras de arcilla. Normalmente tiene que estar pues en un rango de 10 a la menos 6 centímetros por segundo de conductividad hidráulica en vertical para que nos pueda servir. Luego viene la nivelación, lo usual, y luego ya viene la cimentación. Entonces, yendo así, la cimentación es importante porque habíamos visto que aquí depende que no haya asentamientos diferenciales, que puedan generar pues algún sistema, algún tipo de tensión en el geosintético. Como dice aquí, de su estabilidad e integridad depende la integridad de las demás capas de revestimiento, por lo que cuando hagamos nuestro plano de cortes para cimentación, estos tienen que ser pues adecuados de acuerdo a los sondajes que hayamos hecho, calicatas o perforaciones, encontrar pues una capa que sea competente, si es posible que no haya nivel freático, una arena densa, por ejemplo, una grava arenosa densa sería lo ideal. Y esto se define, por ejemplo, esté a cierto las cotas de cimentación por cada zona, la preparación de la cimentación, así como cuando vimos empresas que se colocaba pues concreto dental, que se colocaba shotcrete en zonas pendiente, que se limpiaba con compresoras el polvo para que el núcleo pues pueda adherirse más, es algo bastante similar a la preparación de la cimentación. Entonces, a partir de estas superficies se efectuarán cortes y rellenos para obtener la superficie de nivelación, que es la cota, digamos, donde va a comenzar todo el sistema de revestimiento. Entonces, como este sistema de revestimiento, pues la idea es que sea plano, bueno, que va a tener una cierta pendiente, pues para que haya un flujo de los colectores espina de pescado, entonces se tiene que comenzar a hacer cortes para tener una superficie suavizada, donde va a recibirse la primera capa permeable. Esto define la lixiviada que llegan a. Es necesario a veces hacer trabajos de voladura de afloramientos rocosos, si se tiene roca, como se dice, roca dura, o ripiado, si es que es roca blanda, tal vez se puede usar el martillo picotón, o simplemente pues movimiento de tierras para este direccionamiento. La idea es poder tener pues la superficie que se está buscando para que pueda haber una adecuada dirección de los flujos de la solución y que estos lleguen tranquilamente y respeten el sistema de drenaje. Ahora, la segunda barrera impermeable, más o menos sería esta, es uno de los más importantes aspectos del sistema de revestimiento. Dice, es una superficie homogénea, firme, de la palabra clave, tiene que ser firme, para minimizar los asentamientos bajo cargas que podrían trasladar esfuerzos a la geomembrana y al sistema de colección. Y aquí habíamos visto que se puede usar un CCL o un GCL. El CCL no es más que una capa de arcilla compactada. En inglés
Entonces encontramos material de baja permeabilidad. Déjame confundir, perdón. Esta es la capa de underliner. Esto es la CCL, revestimiento de arcilla compactada. Entonces, si encontramos un buen material de cantera, como les mencioné, lo compactamos pues con rodillos pata de cabra, como lo que es recomendado para arcillas, y tenemos nuestra segunda barrera impermeable. Pero en caso, como creo que les había contado, en un proyecto no había canteras de baja permeabilidad y buscamos bastante y no pudimos encontrar que lleguen a esos niveles pues de conductividad, pues algunos materiales pero tenían unidades de 10 a la -3, -4, que no eran de todo pues de habilidad, entonces lo preferible un GCL. Un GCL es un ético, pero del tipo compuesto. Y se puede utilizar cuando realmente no hay silla o material de baja permeabilidad en la zona. Y me da un minuto, por favor. Ok, disculpen. Ahora sí. El GCL, pues como les decía, es un tipo de geosintético compuesto, un geocompuesto. ¿Qué significa? Que es un revestimiento, como dice en inglés, Geosynthetic Clay Liner, es un revestimiento de arcilla más geosintético. O sea, acá están ya utilizando pues una arcilla que ya viene de fábrica, un tipo de arcilla, normalmente bentonita, con geosintéticos. Primero veremos una capa de baja permeabilidad normal, que es esta, donde vemos esto ya está compactado, en algunas zonas que falta perfilar, pero está compactado, digamos, y ya están colocando pues la geomembrana que va justo por encima. Ya se acabó abajo la nivelación, ahora se coloca la capa de arcilla compactada y después la geomembrana. Acá cuando hay una cantera de arcilla y se puede compactar esta capita. Pero el GCL, como se ve acá, es un geocompuesto, son geosintéticos que al medio tiene un material y tiene geosintético arriba, abajo, inclusive tiene geotextiles de protección que se fabrican pues más o menos así. Hay un geotextil de base y hay un geotextil superior. Y al medio de los dos hay como una entrada para, por ejemplo, aquí usan bentonita. La bentonita es un tipo pues de material de baja permeabilidad usado mucho en perforaciones, por ejemplo, para estabilizar los pozos. También se usa la bentonita para, por ejemplo, en aislar a residuos nucleares. Usan la bentonita como capa, 2, 3 metros de bentonita para aislar la posible radiación que podría haber. Y bueno, lo que hacen acá tienen pues como una máquina de coser y los unen
A la vez también pues lo calientan para que esto sea un poco más fácil. Y estos se corren y empiezan a rodar. Y al final lo que se tiene pues es un producto que tiene un geotextil superior, geotextil inferior. Y en el medio tiene el material, puede ser bentonita o puede ser arcilla. Aquí vemos arcilla, aquí vemos bentonita, aquí vemos arcilla. Aquí vemos, por ejemplo, el geotextil superior, el geotextil inferior, y en el medio vemos arcilla, que mide pues de 4 o 6 milímetros. Es bastante pequeño. No es, digamos, una capa pues de baja permeabilidad que puede medir hasta 30 centímetros. Acá no, acá es más pequeño. Esta es otra alternativa que se puede colocar si es que no hay material de baja permeabilidad. Este sería el GCL, está mal aquí. Es el Geosynthetic Clay Liner. ¿Qué ventajas nos da utilizar este geosintético? Que nos dice que tiene una menor conductividad hidráulica cuando está completamente saturado, lo cual es bueno porque es bastante bajo. Dicen que llega a 10 a la menos 10 centímetros por segundo, que es bastante bajo. Aunque el problema podría por ahí ser que esos geotextiles pues no duren mucho. Ahora es adecuado para instalaciones con limitada disponibilidad de área, también es una ventaja. Menor costo y tiempo de instalación, eso sí. El colocar rellenos, pues involucra todas las actividades, las partidas de movimiento de tierras, desde excavación de canteras, tratamiento de material en cantera, transporte del cargador frontal al volquete, del volquete llevarlo hacia la zona. En la zona puedes utilizar un tractor o una motoniveladora para esparcir el material, luego utilizar el rodillo, en este caso pata de cabra, medir la densidad, chequear los niveles topográficos, todo lo que involucra un relleno y hacerlo en varias capas, y eso es costoso en comparación de simplemente pues colocar un geotextil, que también tiene su costo obviamente, pues, la colocación de geotextiles, pero no tenemos un transporte pues de tanto material ni tantos equipos. Esa es la diferencia. Ahora, esto es para zonas pues donde hay bastante frío, por ejemplo, el proyecto Raura, no sé si han estado ahí, tiene resistencia a efectos de ciclo de hielo, deshielo. En proyectos en Canadá, este es un tema que actualmente se está estudiando bastante, cuál es el efecto del hielo y deshielo, sobre todo porque ya los problemas del calentamiento global están entrando con fuerza y ya se tienen temperaturas extremas. Entonces, el hielo y deshielo, por ejemplo, en presas de relaves, ya es algo que se tiene que modelar para tener un adecuado análisis por desempeño de la presa. Entonces ya no solamente es un análisis mecánico, sino es un análisis acoplado que involucra análisis térmico y mecánico, donde se vea ciclos de hielo y deshielo. Entonces, si hay pues, proyectos donde estamos, como digo, en Raura, si hay efectos de hielo y deshielo, pues resiste más. En una arcilla, pues el agua, el contenido de agua, cuando se congela, pues se expande su volumen y luego se descongela, se reduce su volumen, entonces esos ciclos generan fatiga, lo cual puede afectar al final el material. Y si hay rollos de 4 o 6 metros de largo con 0,75 metros de diámetro. Y justamente la clave elimina la dependencia de la disponibilidad local de suelo impermeable, que es
importante porque hay, como les creo que les comenté, hay casos paradójicos donde me ha tocado pues diseñar presas que en la cimentación sobra arcillas saturadas, normalmente consolidadas, de baja permeabilidad, blandas y de hasta 30 metros de potencia, total como 1 millón de cubos de arcilla si se quiere remover. Y ahí sobran las arcillas y más bien son un riesgo para el proyecto, pero me han tocado proyectos donde de verdad requiero una arcilla. En el primer caso, maldigo que haya una arcilla ahí y digo, ¿por qué no hay un lugar mejor? Quisiera roca, una roca ígnea de cimentación, pero no, y digo, ¿por qué tiene que ser aquí? ¿Por qué tiene que haber tanta arcilla? Ha tocado el caso donde justamente la cimentación es muy buena, muy competente, rocas, suelos rígidos, pero no encuentras arcillas que necesitas para cantera. Y ahí dices, "Ay, ¿dónde está esa arcilla?" Entonces es como que una ironía que nos da la geotecnia. Pero tenemos pues nuestra Geosynthetic Clay Liner o nuestro revestimiento de arcilla y geosintético. Es una otra alternativa que podemos utilizar. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Que también tiene desventajas. Hay que, como todo geosintético, eso sí, hay que tener un extremo cuidado. Es decir, cuando lidiamos con geosintéticos, hay que andar nuestro ingeniero de CQA, que sea un ingeniero pues de confianza, que sepamos que si algo no se está haciendo correcto, él va a tener pues las agallas de pararlo, reportarlo y corregirlo, porque si no, no se va a hacer bien la tarea. Los geosintéticos son muy delicados y he visto casos en los que los tratan pues de muy mala manera, los avientan desde una altura bastante grande de los camiones, los rollos, los acumulan pues en pilas enormes, los tienen botados a la intemperie por días, 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 les llega el sol, la lluvia, la nieve, no les importa mucho el mantenimiento de estos materiales y eso es pues importante. Y luego cuando lo instalan, pues lo instalan sin cuidado, no saben también pues cuál es el mejor procedimiento para unirlos, termofusión, extrusión. Entonces, ese es un problema no solo del GCL, sino de todos los geosintéticos, que hay que tener extremo cuidado. A diferencia del movimiento de tierras, que es algo que pues ya los, los obreros, los capataces del movimiento de tierra ya son duchos en esto, ya saben qué tienen que hacer y es mucho más fácil el aseguramiento de calidad ahí. Ahora, los esfuerzos de corte son menores a los de la capa de arcilla. No sé si sea tanto una desventaja que haya menores esfuerzos de corte, pero otro tema, bueno, el tema es justo este. No es esfuerzo, es resistencia, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia cortante, porque al final la resistencia cortante, porque vimos un esquema, bueno, como habíamos visto el esquema, creo que lo borré, digamos que no este es nuestro pad, este es nuestro liner y la falla en bloque. Vamos a darle otro color.
Pues hay una falla en bloque y quien va a dominar esto es pues la resistencia cortante del liner, es decir, tau del liner. Y la resistencia cortante del liner se obtiene justamente de un ensayo de corte directo, donde hay que simular todas estas capitas. Y lo que nos está diciendo pues es de que si se utiliza una capa de arcilla, se va a tener un esfuerzo cortante, una resistencia cortante del liner mayor. Y tiene sentido porque la capa de arcilla va a ser más grande, la capa del liner, del compacted clay liner, es mayor que la resistencia cortante del todo. Ojo, la resistencia cortante es del todo, de todo el sistema, no es solamente de una capita